Muy buenas noches, profesor. El día de hoy voy a implementar el circuito de la práctica número 3, que corresponde al troceador clase E de conmutación unipolar. Aquí estoy compartiendo el documento que nos ha proporcionado para poder guiarnos con la implementación, y por ende es el cual yo me he basado para poder realizar el circuito de troceador clase E. Entonces vamos a realizar la implementación. Voy a poner el video, detenerlo para ahorrar espacio en la grabación y que no se haga tan pesado. Entonces, una vez compartido, voy y abro Simulink, abro un nuevo archivo. Aquí. Simulink, creo un nuevo modelo, lo tenemos y bien. ¿Qué tipo de elementos vamos a necesitar para poder implementar este tipo de configuración de troceador clase E? Se requiere tanto lo que son diodos de potencia. Una forma, como ya lo había explicado en la práctica 1 y 2, es encontrándolo mediante la librería. Vamos a Synescape, luego a Electrical, después a sistemas especializados de potencia, y por último ya vamos y seleccionamos lo que puede ser electrónica de potencia, donde encontramos tantos tiristores, convertidores de completo, de medio puente, diodos de potencia, etcétera. En este caso, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Tanto un diodo como los IGBT. Los IGBT también se los puede encontrar directamente mediante este buscador, que es de gran ayuda, ya que una vez conocido los elementos que vamos a implementar, es más fácil y práctico utilizar este buscador. Entonces, tenemos ya el diodo, el buscador, lo giramos. Ya, y aquí le hacemos una reflexión. Listo. Entonces, giramos este diodo también. Y le vamos a cambiar, a darles etiquetas a cada uno de estos elementos para poder diferenciar cada uno de ellos, y se hace mejor el análisis que se va a realizar más adelante. Entonces le indico TA más, DA más, D de diodo, A más. De igual manera copiamos estos elementos y los ponemos en la parte inferior. En este caso vamos a indicar que este es T A menos y de A menos. Bien, ¿qué otros elementos necesitamos? Los mismos. Sin embargo, este va a ser con respecto a la parte B, ya que la configuración en sí es un puente H. ¿Por qué puente H? Porque con el troceador clase E podemos trabajar en los 4 cuadrantes. Es decir, que se puede configurar o controlar tanto la tensión de salida, que sea positiva o negativa, así como la corriente. Según estos signos que hay entre estas variables, se trabaja entre un cuadrante u otro. Aquí designamos a este elemento TB+, pero en este caso hacemos una reflexión. Y el diodo acá lo designamos con TB+. Luego, copiamos nuevamente estos dos elementos y colocamos TB-, DB-, perdón, y TB-. Bien, ahora necesitamos una fuente que se llama Desert Voltage Source. De una vez configuramos los valores de 100 voltios. Y vamos a utilizar también una carga RLC Series Branch. En este caso solo que sea con resistencia, que va a tener un valor de 2 ohmios y una inductancia de 25 milihenrios. Configuramos que la corriente inicial sea 0
y que solo sea una carga RL. También consideramos lo que es la FEN, pero el valor va a ser de menos 20 voltios. Bien, una vez que ya se tiene todos los elementos, también voy a considerar los medidores de corriente y voltaje para no estar colocando después, sino directamente estos medidores de corriente, tanto en la fuente de alimentación del troceador, en la carga, colocamos FEN, la corriente, un medidor de voltaje, vamos, bien. Entonces, ahora sí, conectamos este elemento con este. Cerramos este elemento con este. El diodo con el IGBT. Cerramos aquí. De igual manera, conectamos lo que estoy ahorita viendo ustedes por la pantalla. Perdón, aquí me equivoqué. No son los diodos, sino son los IGBT. Aquí, ahí sí está de forma correcta. El diodo se conecta en paralelo con el IGBT, tal como se muestra ahorita. Y conectamos también la carga. Aquí. Y aquí. La FEN va a tener menos 20, que ya lo había configurado previamente. Y por otro lado, de una vez conectamos el medidor de tensión de la carga, el de corriente que va en serie con la fuente de alimentación. Y me falta por último conectar acá. Entonces ahora sí, conectamos. Y ya tenemos el circuito de fuerza. Ahora debemos ya implementar lo que es, la configuración o topología del circuito de control. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar PWM, modulación por ancho. Para poder implementar este tipo de control requerimos de dos señales, una señal portadora y una señal moduladora. La señal portadora va a ser una señal triangular. Esta señal triangular lo podemos obtener tanto de la librería como del buscador. Entonces, es la que se encuentra aquí. O si no, vamos a la librería, en Source, el que sí dice Repeating Sequence, el de aquí. Entonces, borramos y obtenemos esta aquí. Ahora, ¿cómo se dibuja o cómo se asigna? Porque aquí vemos que se asigna en forma de vector. ¿Qué representa cada uno de estos vectores, tanto de tiempo y de salida? Son los puntos donde se va a ir ubicando y trazando la señal que nosotros deseamos. ¿Cómo la vamos a realizar? Para esto nos vamos a ayudar con Paint.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Ubicar ciertos puntos. Estos puntos, ¿cuáles pueden ser? El de aquí, antes de cambiar de color, mejor poner un verde. Va a ser el de aquí, el de ahí, el de acá, el que muestro acá y finalmente el de aquí. Entonces, el primer punto, ¿qué coordenadas va a tener? Va a empezar de 0 en menos 10 voltios. Entonces, venimos acá y colocamos. En tiempo 0 va a tener un valor de menos 10 voltios. En tiempo t cuarto lo vamos a dejar en función de t, que t va a ser el periodo. Y el periodo va a ser a la vez, va a ser determinado con respecto a la frecuencia de conmutación de la señal portadora. Entonces aquí vamos a dejar un cuarto por t, un medio por t, 3/4 por t y finalmente t. ¿Qué valores va a tener cuando sea un cuarto? O sea, aquí en este punto de aquí va a ser un valor de 0. Si seguimos analizando la gráfica, en t un medio va a tener un valor de 10. En 3/4 de t va a ser otra vez 0. Y finalmente en t va a tener un valor de menos 10. Entonces, esta es la ubicación, la implementación de los puntos para obtener de manera correcta la señal triangular que tenemos. De hecho, aquí ya se ha actualizado y es la forma de la señal triangular es tal como se muestra en este bloque. Ya, ¿qué más se necesita? Se necesita una señal moduladora, que en este caso vamos a utilizarlo con una señal constante. También puede ser una señal variable, como ser una onda sinusoidal, pero al momento que nosotros implementamos onda sinusoidal, la corriente va a tomar una forma sinusoidal también. Y esto ya más es principio de lo que son inversores más no troceadores. Entonces aquí dejamos un valor, le vamos a poner BC. Todas estas variables que dejamos en términos de un parámetro de una variable, lo tenemos que configurar y colocar en lo que es MATLAB, en el workspace, para que se actualice y no se produzca algún tipo de error aquí. Entonces tenemos esto. ¿Qué es lo que se debe realizar? Es hacer la comparación. ¿Cómo hacemos la comparación? Con sum. Aquí ponemos más, menos. Más, menos. Y utilizamos un comparador. Nos vamos a Logic and Big Operation y utilizamos Logical Operator. No, primero Compare to 0 y después Logical Operator. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos 4 IGBT. Sin embargo, la forma de trabajo, o sea, la secuencia de trabajo de TA+, debe ser complemento de TA-. ¿Por qué? Porque si ambos están activos, puede generarse un cortocircuito, ya que la corriente vendría por aquí, por acá y llegaría nuevamente a la fuente de alimentación. Si consideramos que esto es una resistencia casi despreciable, entonces el punto de aquí que señalo con mi mouse, con el de acá sería 0 voltios. Sin embargo, tenemos una fuente de 100 voltios, lo que produciría un cortocircuito. Y es lo que no se requiere. Es por eso que en términos prácticos se conoce que el tiempo de apagado de conmutación es mayor al tiempo de encendido. Entonces, siempre se debe considerar en el diseño un tiempo de retardo o tiempo muerto para asegurar que al activarse ya sea TA más o TA menos, debe considerar que ya el elemento anterior que estaba activo se ha desactivado por completo para evitar ese cortocircuito.
Bueno, continuando con la implementación, acá consideramos que debe ser mayor a 0. Entonces, venimos y utilizamos las respectivas etiquetas. Aquí, ¿qué vamos a utilizar? GoTo para indicar y enviar las señales y FromTo para que recibirlas. From. Entonces, en From venimos y ponemos a los gates o compuertas de los IGBT. Y le vamos a designar el siguiente nombre. TA plus, de más, porque no se puede poner el signo más. Y el otro TAM. TAN. Copiamos. Reflejamos. Y de igual manera asignamos a los otros dos IGBT. ¿Qué vamos a colocar como etiqueta acá? Sería TB Plus y TBN. Entonces, esas etiquetas son las que se designan en las señales de control. Aquí utilizamos y colocamos TA Plus. Ahora bien, TAN, ¿qué creen que debería colocarse? Sería el complemento. Entonces, en una señal digital, ¿cómo se podría implementar el complemento? Mediante una puerta NOT. Y es aquí que utilizamos un operador lógico. Aquí cambiamos y ponemos NOT. Asignamos y ya está de manera correcta. Bien, ahora, ¿cómo se realiza la asignación para los dos otros IGBT? Es algo parecido, sin embargo, acá lo cambiamos a "-BC". Asignamos la misma señal portadora. Y en este caso, colocamos TB Plus y TBN. Listo. Hasta ahora ya tenemos implementado ya lo que es el circuito de control y de potencia. Ahora vamos a graficarlo mediante Scope. Entonces, primero vamos a implementar las señales de control, por lo cual necesitamos cuatro señales. Configuramos para que dé un fondo blanco y se pueda visualizar de mejor manera. 1.5, dejamos un azul, aplicamos, vamos al 2, 1.5, asignamos un color rojo, acá también 1.5, asignamos color verde, y por último al cuarto 1.5 y asignamos el color morado. Listo. Y aquí asignamos las señales de control tal como había indicado. Perdón, sería from. Y colocamos TAN, perdón, TAP, TAN,
TBP y TBN. Ponemos TA más, TA menos, TB más, TB menos. Ya, aquí ya tenemos tanto la parte de control asignada a las señales. Sin embargo, recuerden que hemos dejado en términos de T y de BC. Entonces, para poder asignar esto, vamos a Workspace y creamos un script. Entonces, aquí ya pongo un title 2 y colocamos primero la frecuencia. La frecuencia va a ser de 1000 Hz. Unidades Hz. Por ende, el periodo, ¿cuánto va a ser? 1 sobre frecuencia. Luego asignamos BC, que va a tener un valor de 5. Y una vez asignados estos parámetros, guardamos. Entonces, ponemos parámetros circuito original. Corremos. Y listo. Por otro lado, de una vez configurado esto de aquí, asignamos las otras etiquetas para poder ver las demás señales en el circuito del troceador E. ¿Qué tipo de señales? Tanto la corriente que pasa tanto en el diodo como en el IGBT de todos los elementos que vemos aquí. Entonces vamos a asignar etiquetas. Sin embargo, esta señal M que salen de los elementos no viene solo una, sino vienen dos señales o tres, dependiendo del elemento. Entonces, para eso, vamos a ayuda del elemento seleccionado, bajamos y nos damos cuenta que la salida M envía tanto la corriente que pasa al IGBT como en la caída de voltaje. En este caso solo nos interesa el primero, que es la corriente. De igual manera sucede con el diodo. Para esto vamos a utilizar un demux o desmultiplexor. Utilizamos etiquetas. Y le vamos a poner, por ejemplo, aquí ITAP. ITAP. Lo mismo realizamos con el IGBT de abajo. Aquí le ponemos ITAN. Utilizamos el demux. Lo reflejamos. Colocamos aquí. También lo reflejamos. Y en este vamos a poner IDAP. IDAP. Acá le asignamos IDAN. IDBP.
y dbn de una vez lo guardamos por si acaso aparezca algún error o se nos borre. Colocamos circuito original, práctica 3. Asignamos aquí ITBP. ITBN. Ahora bien, una vez asignado todas las corrientes, es lo que nosotros vamos a graficar. Me había olvidado aquí colocar Vout e Iout. Listo. Ahora sí. Una vez asignado todas las etiquetas, vamos a proceder a graficar cada una de ellas. ¿Qué vamos a graficar? Lo siguiente. Utilizamos un scope, pero ahora solo de 3 canales. Configuramos solo para 3. Y bien, en el primero vamos a asignar la corriente de carga. Y out. Y acá vamos a utilizar MUX. ¿Por qué? Porque vamos a colocar tanto las señales de control de TAP TAN. De igual manera, TB más y TB menos. ¿Qué otro scope vamos a necesitar? Igual otro de 3 canales. ¿Qué vamos a asignar aquí? La corriente de la fuente, que también se nos había olvidado de una vez colocarla, que sería IS de source. No olvidamos nomás. IS. Entonces en este scope vamos a colocar la corriente de la fuente IS. La corriente de la carga al último y el voltaje de la carga. ¿Para qué? Para poder conocer cuál es el cuadrante de operación que se encuentra el troceador en función tanto al signo de la FEN como el signo del voltaje de control. ¿Qué otras señales se pueden implementar? Bien, en este caso dejamos la corriente de salida.
y utilizamos los MUX. Pero ahora no serían las señales de control, sino más bien las corrientes de los elementos, tanto del IGBT, que sería ITAP, como del diodo, IDAP. De igual manera, en este caso se pondría ITBN y IDBN. ITAP, IDAP, ITBN, IDBN. Ya. Y también colocaremos el resto de señales de corriente, que sería en este caso ITBP, IDBP, ITAN e IDAN. Bien, una vez ya bueno, aquí también configuramos para no equivocarnos. IDBP, ITAN, IDAN. Entonces, ¿qué otro elemento me estoy olvidando? Es el power. Sin este de aquí no se va a poder simular. Entonces ya tenemos todos los elementos necesarios para poder simularlo. Aquí lo podemos dejar en función de t, que sea unos 3 periodos. Ya. Otra cosa también que debemos considerar es la precisión de la resolución o el análisis numérico que se realiza. Porque a veces puede salir una forma de las señales medio distorsionada. Entonces lo configuramos como un paso fijo para poder resolver. Y en más detalles, aquí en auto lo ponemos por 1 por 10 a la menos 4. El tamaño del paso. De esta manera nos aseguramos con este tipo de tamaño de paso muy pequeño que las señales sean las correctas. Entonces venimos y obtenemos este comportamiento de lo que son las señales de control. Ahora bien, con respecto a la tensión de salida y la corriente, observamos lo siguiente. IAU, bueno, aquí me faltó modificar la etiqueta. VAU, IAU. Ya, VAU tiene un valor promedio mayor a 0, positivo, e IAU tiene un valor positivo. Si tanto la carga de la corriente como de la tensión son mayores a 0, el cuadrante de operación con que trabaje este troceador es del primero. Ahora bien, si nosotros queremos analizarlo con respecto a otro cuadrante, se podría hacer modificaciones, ya sea en el voltaje de control o en la FEN. La FEN más que todo representa el sentido de giro que quiere tener el motor. Sin embargo, eso se va a analizar ya en mi variante, en mi circuito de implementación variante. Pero antes de terminar con este video, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo con el troceador en función a las señales de control. Las señales de control están divididos en 4 tramos.
Para esto nos vamos a ayudar de los scope, de los cursores. Entonces, entre el cursor 1 y cursor 2 tenemos un primer tramo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que tanto la señal de control de TA+ como TB+, o sea, los dos IGBT que se encuentran en la señal superior, están enviando esa señal de control para que posiblemente conduzcan esos elementos. Sin embargo, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿A qué me refiero con esto? Que a pesar de que ellos estén enviando la señal de control, estén disponibles, no quiere decir que van a estar conduciendo durante todo este tramo. Ahora, ¿cómo es el análisis? El análisis primero va a estar en función a la polaridad de la FEN. Es verdad que aquí está de más menos, sin embargo el valor es negativo, entonces la polaridad sería menos más. Como es una FEN, va de menos hacia más. Entonces, la flecha iría para acá, ¿verdad? Déjenme encontrar otro. No. Dibujemos. Aquí hay una para flecha, creo. Sí, correcto, el de aquí. Bueno, ahora sí, una vez que ya tengo idea cómo hacerla, cómo hacer el análisis con ayuda de Zoom, entonces venimos, dibujamos. La flecha iría para acá, ¿verdad? Como ambos están conduciendo, la corriente va a pasar por el lugar más fácil, que sería el diodo de paso libre de dB+, ya que no puede ir por el IGBT porque la conducción va desde el colector hacia el emisor, más no del emisor hacia el colector. Entonces esta corriente viene por aquí, viene por acá arriba, pasa por acá y retorna nuevamente hacia lo que es la carga, ¿verdad? Luego, ya en el tramo 2, sería este tramo de aquí que señalan los cursores. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora, el que está, las señales de control que se están activando es TA+ y TB-. Sería el de aquí, TA+ y TB-, que sería el de acá. El de aquí con el de acá. Ahora bien, si la corriente, la FEN, está yendo desde izquierda a derecha, el inductor no va a poder hacer ese cambio brusco de direcciones, ¿no? Yo qué sé, para poder conducir y satisfacer ambos IGBT y que conduzcan los dos, sino que el inductor se va a oponer y va a seguir forzando que la corriente siga circulando por el mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a seguir conduciendo. Como no puede venir por acá abajo, bueno, sí puede. Sí puede venir por acá, viene por TB-, que es el tramo que se indica acá. Viene por TB- y tiene que regresar nuevamente a la carga, que sería por DA- del diodo de paso libre, y regresaría por aquí. Correcto. Entonces, ya tenemos los dos. Bueno, aquí ya por gusto
borrador. Por aquí. Bueno, por aquí cierra. Bien. Luego, en el tramo tercero, conduce TA menos y TB menos. Sería TA menos y TB menos, serían los dos de abajo. Entonces, seguiría circulando por aquí. Vendría por acá. Y se generaría nuevamente el lazo. Bueno, y así sucesivamente pasaría con cada uno de estos intervalos y se generaría el funcionamiento de todo lo que es el procesador de clase E. Entonces, por último, configuraríamos BC solo para ver qué pasaría, qué es lo que tendría que realizar en el circuito variante. Tenemos tensión negativa y corriente negativa, lo que nos ubicaríamos en el cuarto cuadrante. Solo es como prueba para ver y verificar que se encuentra bien. Lo dejamos en 5. Lo corremos. Entonces, bueno, eso es todo de lo que es el circuito original. Muchas gracias por su atención.